¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición de Entrevista Estelar de Plataforma Digital M. Hoy, desde las oficinas del Doctorado en Ciencia, Tecnología e Innovación, con el doctor Argenis Vilches. Mucho gusto, doctor. ¿Cómo está, profesor? Bendecido. Muy bien. Para el profesor. Qué bueno. Con el profesor Argenis vamos a conversar por el Día del Ingeniero, el Día Nacional del Ingeniero en Venezuela, que se celebra cada 28 de octubre. Y vaya que la conmemoración la estamos haciendo vía previo por los méritos y por la trayectoria que tiene el doctor Argenis, TCU en Obras Civiles, mención Estructura, de 1986, ingeniero civil del UTM, del 11 de noviembre del 2011 a las 11 de la mañana, como me dijo, magíster en docencia para educación universitaria, UNER 2017, doctor en educación universitaria, UNER 2021 y postdoctorado en ciencias de la educación, URBE 2025. Le comentaba fuera de cámara, estimado doctor Vilches, que lo veo como en tres vertientes, en tres estructuras, palabrando su carrera de pregrado. El Argenis ingeniero, al que le estamos rindiendo un tributo hoy por sus casi 40 años interrumpidos como ingeniero. El Argenis espiritual, el hombre de fe, y el Argenis académico. Vamos a comenzar, vamos a procurar con el método y con el orden. El Argenis ingeniero, ¿de dónde viene la vocación del joven Argenis para estudiar ingeniería? Bueno, buenos días. Tomando esa última frase que mencionaste, el Argenis joven, realmente mi pasión por el área de la ingeniería comenzó y apenas tenía 17, 18 años cuando me gradué de técnico medio como dibujante técnico. Allí incursioné durante muchos años trabajando con arquitectos, con ingenieros en la elaboración de planos y proyectos. Más adelante tuve la oportunidad entonces de ingresar al Colegio Universitario de Maracaibo, donde me inicié como técnico superior en obras civiles, mención estructura. Pasaron los años, llegó el matrimonio, llegaron los hijos y compartía el matrimonio, la responsabilidad de hogar, de como padre de familia, con los estudios. En esos lapsos de tiempo, pues pensando en continuar con la ingeniería civil, que era la pasión que ya me llamaba la atención, pasaron unos años, pero por responsabilidad. ¿Por qué en particular? Te repito, porque cuando inicié, vi ese mundo en los planos, cuando por mis manos pasaron muchos proyectos de ingeniería y veía las estructuras, veía el comportamiento de cómo debía ir una cercha, por ponerte un ejemplo, la estructura, el acero, el concreto, la inspección, las obras, y que esos planos luego que pasaron por mis manos, bajo la proyección, bajo el detalle de dibujarlo, de proyectarlo, esos mismos planos iban al campo de la construcción. Y como ingeniería nosotros tenemos varios pasos. Comenzamos con una ingeniería conceptual para luego entrar en una ingeniería de detalle, en ingeniería básica, y llevamos a construcción. En esas épocas, a pesar de la poca idea y la poca experiencia, veía que esos planos no quedaban allí, sino que iban al campo, a la construcción, que después como ingeniero pude observar que son las etapas que cumplimos. Hablo como ingeniero y como académico también, porque nos dictó cátedra con respecto a lo que es área. Profe, correcto. Ahora con lo que tiene que ver con la vocación de fe. Bueno, hay un plano aquí, por el plano de cámara quizás casi lo ve, tiene una tablita con la imagen de la Virgen de la Chiquinquirá. Un hombre de fe, un hombre mariano, un hombre que desde muy pequeño tuvo esa vocación por el sacerdocio, por el seminario. ¿De dónde viene Argenis? ¿Por qué? Bueno, vengo de un hogar 100% católico. Mi abuela decía que su primo hermano fue sacerdote, y en esos momentos, cuando niño, empecé a tener esa pasión, ese llamado que el Señor me hacía para la iglesia, y manifesté varias veces de niño pues querer ser sacerdote, ¿no? Pero en Maracaibo, para aquellas épocas, no existían los seminarios en Maracaibo, solo en Caracas. Y bueno, de un hogar muy humilde con muchas limitaciones, mi mamá decía que era imposible llevarme a Caracas a estudiar. Bueno, pasaron los años y broma, y fue cuando conozco a mi esposa. Y esa idea se fue desvaneciendo del sacerdocio, pero no desconectado al llamado de la iglesia. Siempre conectado con la iglesia, y comencé a los 14 años con grupos de apostolado. Comencé con la Legión de María y fui creciendo, fui avanzando. Luego entramos a la Renovación Carismática Católica, luego a la Sociedad Religiosa Seguidores de María, luego Hoy día es servidor de María.
desde hace 25 años. Ahora el 18 de noviembre fui juramentado, el 18 de noviembre en el año 2000, tengo 25 años como servidor de María y aparte 14 años como ministro de la comunión y de la palabra del Señor. Hay una anécdota bien interesante y particular, la comentábamos fuera de cámara, con tu permiso, o con su permiso, la voy a compartir, digo con tú porque lo veo como un padre, como un amigo, pero digo con su por el respeto al doctor Argenis Vilches. Confianza. Tenía esa formación y no sé si perdimos o ganamos a un hombre de la academia. Perdimos a un seminarista, un sacerdote que hubiera sido porque conoció a la señora Belia Antunes de Vilches. Saludos, vamos a hablar un poco de ella. En esa de los 15 años, donde están los sueños, pero la pasión desbordada y las emociones y las hormonas. Claro. Contemos un poco sobre Belia. Bueno, cuando dices tú, perdimos a un seminarista, a un sacerdote, bueno, me perdieron los hombres, pero me ganó el Señor, porque ingresé a su mundo, a los caminos del Señor en la parte espiritual. Pero ahí, permiso, Argenis, ganaste a una gran mujer. Sí, por supuesto. A esa edad, como decías, mencionaste algo así de las hormonas del crecimiento, donde veíamos a todas las muchachas y queríamos ser el novio de todas esas muchachas bonitas. Tuve la dicha de estudiar en el Liceo Udón Pérez de Maracaibo y llegamos muchas muchachas bonitas y yo decía que quería ser el novio de todas. Y fíjate tú, hasta que la conocí a ella, a pesar de que teníamos diferentes niveles de estudio, yo apenas estaba en tercer año de bachillerato, porque en la primaria perdí un año. ¿No? ¿Eres mayor tú? Ella es menor. Sí, ella me llevaba 11 meses, ella me llevaba 11 meses a mí. A su año. Sí, entonces, y 2 años en estudio, como te decía, en esa época pasé un grado con 10 puntos y mi mamá dijo, no estás preparado, repítelo. Y propuso a repetir, pero bueno, uno obedecía. Claro. Pero ya cuando yo conocí a Belia Madeline, mi actual esposa, yo dije, ella la veo con el buen perfil de que sea la mamá para mis hijos. Visionario, profesor. Bastante visionario, pero yo pienso que es el Señor, es la obra de Dios que está detrás de todo esto, cuando dijo, va a ser la madre de tus hijos. ¿Qué te enamoró de Belia? Las cualidades, la integridad de ella, aparte que es muy bonita, muy simpática, muy alta, muy elegante, muy llamada la atención. Veía ella un perfil o una personalidad que no la veía en el resto de las muchachas. Su integridad, su seriedad, su personalidad rodeada de principios, de valores. Y fue algo que en esa etapa de adolescente, pues increíble, pero sí hubo algo que despertó. A la fecha sigo enamorado, seguimos enamorados, a pesar de los casi 43, y los 8 de noviazgo. Seguimos hasta el punto que, bueno, los hijos, no sé si... Más de 50 años conociendo a Belia, y de esa feliz unión nacen Laura, Madeleine, María Virginia y Argenis. ¿Qué podemos decir de ellos? Argenis, Fernando, bueno, son los grandes tesoros que hemos tenido. Y te pudieras decir... ¿Qué le dices a cada uno viendo la cámara, que yo sé que están viendo su entrevista? Pero mira, no, muchas preguntas al respecto, porque quiero mantener la integridad en esta grabación. Pero mis hijos, bueno, como dice mi tocayo Argenis Carrullo, si hubiese sabido con los hijos y con los nietos hubiese tenido primero. Eso por supuesto que es un decir. Pero mis hijos, pues, es un gran tesoro. En este momento, mi esposa y yo, pues, estamos afrontando el síndrome del nido vacío. Una noche nos acostamos a dormir y al otro día los 4 hijos se habían ido del país, hipotéticamente hablando, ¿no? Pero fue muy brutal, muy bruto. Y el tema es que nosotros no estábamos preparados. Nadie nos preparó para este tipo de experiencia. A pesar que la Sagrada Escritura nos dice que dejarás a tu padre y a tu madre, pero por nuestras costumbres muy radical, manteníamos los contactos con los hogares. Pero ellos son nuestro gran tesoro. Y bueno, aferrado a la providencia de Dios y la Santísima Virgen, que algún día, más temprano que tarde, nos permita ese reencuentro. En esta parte tengo que ayudar al doctor Argenis, como hombre tecnológico también. Bueno, no es igual, por supuesto, pero siguen conectados tecnológicamente. Usted, como coordinador del doctorado en Ciencia, Tecnología e Innovación, sabe que se acortan las distancias con la tecnología. De hecho, lo están viendo cada uno desde donde está. Claro. Sé que lo están viendo, sé que están muy emocionados y viendo imágenes, fragmentos, fotografías de
del tiempo, Argenis, que se comparte con los seres queridos. Quizá por las situaciones del contexto ha tocado que los hijos se separen por la migración, por la diáspora, pero Correcto. que conectados en corazón, en mente, siempre con ustedes. Sí, sí. Y la distancia es lo que nos ha distanciado, pero del corazón no nos ha distanciado. exactamente, y siempre buscamos la conexión, es la manera, y por eso quería en esta parte detenerme y conversar también con el Argenis esposo y padre, para que ellos también tengan la oportunidad de sentir algo que tú no les hayas dicho, por tantas cuestiones del día a día, algo bonito, algo significativo, que lo tengan aquí en tu entrevista, que es tu homenaje por tu trayectoria como ingeniero también. Bueno, una vez se me ocurrió que a pesar de que los jóvenes son muy rápidos con las tecnologías y con la cuestión, pero a ellos los cuatro hijos no se les había ocurrido, pero un buen día le di la sorpresa que yo mismo en esa época, ya estamos hablando de varios años atrás, yo creé un grupo familiar donde estamos involucrados ellos cuatro, mi esposa y yo, porque nos hablamos separados, unilateralmente, ¿no? Mira tal cosa, cada uno por separado. Yo dije, pero ¿qué pasa? ¿Cómo es que no han creado ellos un grupo? Yo lo creé. Y en ese grupo, el día a día, esa conexión, el te quiero, el te extraño, el te quiero, ellos lo saben porque se lo decimos. Te amo. Te amo, te extraño, y ahorita con los TIC y con los flyers, con todas las cosas que tiene la Rick, mi hijo amado, mi hijo te quiero mucho, te extraño, mi hija, cuánto deseara verte pesado. Tantas cosas bonitas, pero eso es un constante, eso es a diario. Podemos revisar el WhatsApp y vas a encontrar cantidad de cosas en ese grupo de familia y algunas veces hasta individualmente, ¿ves? Con ellos y por supuesto los hijos de ellos que son nuestros nietos. Tengo una nieta ya de 15 años, María Gracia, y que fue, bueno, la criamos en la casa y fue mi hija pequeña, ¿no? Y bueno, esa ausencia, no quiero hablar mucho, no quiero hablar del tema, porque, bueno, ya conocen los sentimientos, soy un padre muy amoroso. Se ve, que siempre se lo he dicho, sí. Compañero de trabajo de hace unos años y siempre hemos visto a ese Argenis padre protector, ese Argenis con un consejo, con una recomendación. De hecho, antes de la grabación me estaba dando unos tips, unas recomendaciones como un padre a un hijo. Argenis, el académico. El académico nace aproximadamente hace 38 años en las universidades, en los tecnológicos, y hoy es el directivo. Que yo sé que siembras mucho con el ejemplo, además de las cátedras que te ha tocado impartir, también dejas el ejemplo, la formación espiritual, la formación cristiana, que para ti es muy importante. Claro. La parte de la academia, bueno, comenzó cuando a muy temprana edad fui contratado como instructor INSEE. Mi esposa Belia sí es licenciada en educación. Yo decía, ¿cómo tengo las herramientas para dar una buena clase? Ya desde allí empezaba mi nivel de exigencia a mí mismo, hacerlo bien. Lo que vamos a hacer lo hacemos bien. Ella, como buena educadora, como buena licenciada en educación, me dijo, no, tienes que hacer un componente docente y te dan las herramientas, la planificación de cómo hacer, cómo llevar las clases. Bueno, y le seguí su consejo, hice 1, 2, 3 componentes docentes y sentí que pues tenía más necesidad de incursionar entonces en el posgrado y me fui por el área de la educación, haciendo la maestría, el doctorado y finalmente el postdoctorado en el área de educación, para realmente sentirme académico, docente e instruir. Ayer precisamente, Gustavo, me permite compartir este momento en el acto académico de la urbe, ver yo, y tengo la fotografía a profesionales que culminaron y ayer recibieron el título de doctor en las diferentes áreas, tanto ciencias gerenciales como ciencia y tecnología, y que de una u otra forma compartimos esas aulas y les compartí mis saberes, esos conocimientos, llevándome por un contenido programático, una estructura programática que tiene la urbe, ¿verdad? Y donde la respuesta de ellos en esos momentos de las clases, en las diferentes materias que les di, decía, muy complacido con usted, profesor, con sus saberes, con los que nos ha impartido. Ayer, ver cristalizado ese triunfo de alcanzar esa meta, recibiendo ellos el título de doctor, pienso que es el mejor pago, es la mejor recompensa que un académico, que un docente puede recibir, ver esos frutos, doctor.
y sentir que te vacías en ellos y que ellos se están realizando profesionalmente, académica, Claro. personal, profesionalmente, y tú tienes allí muchos valores, muchas cualidades, no solamente de las cátedras que has impartido, sino también con los valores, con la sabiduría, con la experiencia que les dejas a cada uno. Correcto. Decía también que la voz del doctor Argenis es voz de locutor, que es locutor certificado, tiene dotes como orador, como comunicador, como predicador. También tiene esa formación importante. Y hoy directivo, Correcto. Argenis. El directivo, el coordinador de trabajo de grado de la Facultad de Ingeniería 2023-2024, y hoy el coordinador del doctorado en Ciencia, Tecnología e Innovación, un doctorado tan importante y para ingenieros. ¿Qué mensaje en el Día Especial del Ingeniero? La entrevista, bueno, la va a ver cualquier día, cualquier hora, pero es para ponerle el homenaje, la guinda al Día del Ingeniero como tal. ¿Qué recomendación en tu trayectoria le das tú a todos esos ingenieros que están en Venezuela y regados por el mundo que te están viendo en este momento? Bien, el mensaje principal a los apreciados colegas es que no nos podemos detener. En mi caso propio, pues ya yo vengo de un proceso de jubilación como ingeniero civil que soy, ¿verdad? Pero siempre estuve de la mano con la docencia, con la educación, y por eso profundicé más mis estudios, ¿verdad? He tenido muchos participantes que son ingenieros y que ellos cuando se identifican al docente, es ingeniero, es colega, somos del mismo gremio, y siente que le estamos impartiendo saberes y conocimientos, ellos se sienten realmente muy satisfechos, ¿no?, de tener un docente como tal. Quiero decir con esto que así como mi persona, conozco también muchísimos ingenieros que estamos en el área de la docencia, impartiendo, dando nuestros saberes, porque un día nos vamos a ir de este plano terrenal, ¿verdad? Y es triste que nos llevemos esos conocimientos, ¿verdad?, a ese plano y sin haber dejado huella. En mi caso, pues yo siento, y es lo que exhorto al gremio, que no nos detengamos, que vayamos a compartamos nuestros conocimientos. Gracias, doctor Argenis Vilches, por esas importantes recomendaciones. Y quiero finalizar reconociendo su labor. Usted me decía fuera de cámara que tenía cosas de ingeniero, porque estaba sacando cálculos y números y programas. Realmente sí me he conectado mucho durante muchos años de mi vida, he formado ingenieros y les estoy muy agradecido porque al yo tratar de enseñarles algo, creo que ellos también me han enseñado mucho a mí. Creo que sí tengo muchas cosas hoy de ingeniero que las digo con orgullo. Me decidí por las comunicaciones, pero si no hubiera sido quizás un poco débil en las matemáticas, en el cálculo, sí con toda seguridad hubiera estudiado ingeniería. Claro. No, ya estás a tiempo, ¿no? Para los estudios no hay edad, puedes incursionar y iniciar con los estudios, y aquí tienes buenos docentes. Sí, bueno, al gremio en general, felicitarlos. En nuestro próximo 28, acá en Maracaibo, tenemos unas actividades en el Centro de Ingeniería de Estado Zulia con la Misa de Acción de Gracias. Bueno, amigos, gracias con ustedes por acompañarnos en la entrevista de Plataforma Digital M, hoy dedicada a los ingenieros, a quienes también mis exalumnos, alumnos que son ingenieros también, con cariño, con aprecio, un abrazo, que estén bien y sigan construyendo país, construyendo el mundo con su importante carrera. Bendiciones para todos y recuerden seguirnos por acá por @GustavoBasanteZamudio8233, suscribirse a nuestro canal y esperar las siguientes entrevistas. Gracias, bendiciones. Gracias.